Bienvenidos como siempre a Con Daniel Aray en su canal YouTube. Esta es una cápsula especial, pero antes de entrar en tema, no olviden suscribirse, comentar, compartir y darle like. ¿Les ha pasado que no comprenden por qué una persona del sexo opuesto reacciona de manera distinta ante una misma situación? Es lógico que esto suceda porque nosotros primero estamos diseñados de manera distinta, o sea, nuestros cerebros funcionan distintos y aparte de eso tenemos la influencia, tanto hombres como mujeres, también muy diferente. ¿A qué influencia me refiero? A la influencia de nuestra familia o de nuestro entorno, lo que muchos conocemos como quizás presión social. Eso hace que nosotros expresemos nuestras emociones o nuestros sentimientos de modos distintos. De eso vamos a hablar en esta cápsula. ¿Por qué sentimos diferente mujeres y hombres? Eso sí, por favor, recordando que las emociones no tienen sexo, señores. Las emociones son emociones, así sea en mujeres o en hombres. Las emociones son respuestas fisiológicas del organismo, son biológicas. Así es, mientras que por el contrario el sentimiento involucra algo más. No es solamente mi reacción, digamos como lo acabas de mencionar, Pau, sino también lo que yo pienso una vez que siento esa reacción. Entonces, ¿qué le agrego yo? Eso unido va a ser el sentimiento como tal. Y dependiendo de qué nos vincula, cómo nos relacionamos con las personas, porque no es lo mismo tratar a alguien que recién estamos conociendo a tratar a nuestra pareja, a los amigos, al hermano, a un cuñado, al primo, al papá, a la mamá, a la persona con la que tengamos un vínculo. Eso también define mucho los sentimientos, entre otras cosas porque o nos va a importar más o nos importa menos, o simplemente en muchos casos no nos importa. Ok, entonces entendemos que las emociones son respuestas inmediatas, son respuestas orgánicas que tenemos, involuntarias, ¿sí? Tal cual. Y los sentimientos es la combinación de esa emoción con lo que pensamos con respecto a lo que nos está pasando. Es correcto. ¿Sí? ¿Y cuáles son las emociones? Las emociones, la alegría, la tristeza, la rabia. Hay muchas más, pero esas tres principalmente son las que más nos rigen. La alegría, la tristeza y la rabia. Yo le agregaría también, Dani, el miedo y el asco. Porque el miedo y el asco pues son, como lo acabamos de decir o como lo decía Pau, son reacciones. Tú, por ejemplo, vas por la calle y pisas algo que genera en ti asco, ¿cómo lo detienes? Es el impulso simple y llanamente, ¿no? Exacto. ¿Qué nos genera repulsión? Por lo menos a mí me genera repulsión. Ay, las cucarachas, por ejemplo. Una rata. Y uno dice, fíjense que estamos recordando, o yo acabo de recordar la cucaracha y la rata y acabo de hacer un gesto justamente de asco. Nada más recordando es como... Nada más recordar y es y. Entonces, ¿qué otras cosas a ustedes, por ejemplo, les dan asco? Bueno, yo, más que hablar de asco, porque bueno, por supuesto que hay, sin embargo pienso que el asco es como muy común que sintamos repulsión por las mismas cosas. Y ojo que creo que esto viene también como aprendido, ¿no? Porque para un niño quizás una rata es un animalito más, pero si oye a la mamá que grita, pues el niño va a aprender hay algo malo hay con ese animal. El patrón, Sin embargo, yo hablo de miedo y yo le tengo pavor, porque yo creo que pues va mucho más allá de solo el miedo a estar en las alturas. Siento vértigo, incluso puedo estar 1 metro, me pasa en mi rol de instructora de Zumba, cuando la tarima es muy alta, yo siempre le pido al equipo con el que me monto que a mí me dejen en la mitad, que nunca o sea, yo nunca me ubico en las esquinas, porque si yo estoy aquí y volteo, hasta ahí llega todo ¿Qué experimentas? Mira, me da como una sensación como de ahogo. Siento que me siento insegura. Y es eso, es como un ahogo, algo que no me permite fluir. Ahí ustedes acaban de mencionar algo súper importante, que es una de las principales también diferencias entre el miedo y los sentimientos, entre las emociones y los sentimientos, porque las emociones nos generan ese impulso que incluso es notorio. Por ejemplo, si Paola tiene miedo o si Daniel tiene asco, yo lo voy a poder notar en su reacción.
mientras que los sentimientos tienen algo un poco más profundo, como es ese pensamiento que yo le agrego, como es un poco esa historia que a mí me contaron y que yo repetí sin cuestionarme, entonces quizás la puedo ocultar. Entonces allí también hay una gran diferencia. Lo que yo siento quizás no es visible, pero mi emoción como tal en el momento, bien sea que algo me dé rabia o las que ustedes me desarrollaron ahorita, pues se va a notar con mi reacción. Yo creo que también la tristeza, si alguien empieza a llorar, además que no podemos olvidar que la tristeza, por ejemplo, es contagiosa. A mí me pasa que yo veo una escena emocionante o veo a alguien que le está pasando algo importante y está visiblemente emocionado o visiblemente llorando, y yo puedo empatizar tanto que me puedo poner a llorar así lo esté viendo a través del televisor. Y se ve cuando yo estoy viendo la cuestión y resulta que se me están bajando las lágrimas a la vez. Entonces hay un efecto de repetición porque generamos identidad y generamos empatía. Las emociones tienen eso. Generas identidad y generas empatía. Ajá, pero esto nos lleva a algo súper interesante también, porque tú hablas de que en ti genera empatía. Pero si esto es así, ¿por qué siempre decimos, o el común de las personas dice, que los hombres no son empáticos, que los hombres no tienen sentimiento? Y bueno, en teoría nosotras sí, y ustedes todos son unos desalmados. En teoría. ¿Qué pasa con En eso? teoría. Quiero saber cómo, porque tú tienes la capacidad, porque siento que la empatía es una capacidad que desarrollamos, una habilidad. Correcto. Tú tienes la capacidad de ser empático con otra persona, pero pienso que la mayoría de los hombres no. Fernando, ¿Qué me dicen ustedes? Fernando, ¿qué opinas de Yo eso? les voy a contar un poco mi historia. Yo fui el ser menos empático en los primeros años de vida. Ok. No entendía cómo la empatía, digamos, mi entorno. Yo crecí en un hogar donde habíamos 6 hijos varones y entonces, pues, testosterona de por medio, el hombre no llora. Ese fue como el ejemplo de casa. Y luego estudié en un colegio de puros varones donde menos se puede llorar porque, somos todos varones, los machos men, pues. Entonces, ¿qué sucedía? Ahí ya había esa presión de si podías expresar algo o no. Entonces, ser empático no es una cualidad innata en el hombre, pero en el hombre Se va desarrollando. sí la puede desarrollar, exacto. Y no utilicemos esto como escudo para no intentar nosotros hacerlo de un modo diferente. O sea, no nos quedemos, digamos, en el automático porque yo funciono así o porque lo vi así en casa, sino que un poco lo puedo desarrollar. Y bueno, en la segunda parte, digamos, de mi vida me he convertido en un ser empático. ¿Pero por qué? Porque fui entendiendo que yo sí puedo expresar la emoción desde ese modo, desde la empatía, desde el entender un poco cómo está la otra persona. Y bueno, me ha hecho eso, pues, poder ser diferente, evolucionar. Hay un punto que me parece súper importante tocar aquí, que es que todos, hombres y mujeres, tenemos un poco de ambos sexos. Okay. Entiéndase esto de una manera correcta y amable, sin prestar a otras inclinaciones, que no es el caso, y si lo fuera, también es válido. Pero todos, el hombre tiene un poco de Un lado femenino. un lado femenino desarrollado, y la mujer a su vez tiene un lado masculino más desarrollado. También tiene que ver mucho con la personalidad. Con la personalidad. Con quién. Fernando hablaba de un punto muy importante, que era con quién te crías. Yo, por ejemplo, me crié entre mujeres, entonces tengo la influencia femenina muy marcada, que obviamente no dejamos de ser hombres, y hay momentos en los que ese hecho se presenta sin machismo, pero como dirían, hombre al fin. Pero sí es verdad que ese punto se marca. Entonces eso es un factor determinante en este caso. Ok, entonces según esto, sentimos igual, o sea, nuestras emociones son las mismas porque son biológicas. Hombres y mujeres tenemos las mismas emociones. Pero no las expresamos igual. No las expresamos de la misma manera por presión social o cualquier otra... Por creencias, por machismo, porque te lo prohibieron, por lo que escuchabas de niño, no lloras, o porque se sexualizaba. Las emociones no se pueden sexualizar.
y aquí vamos a hacer un engranaje en grande. Las emociones no se sexualizan porque al final esos son emociones y son las mismas, seas hombre, seas mujer. Pero históricamente están sexualizadas. Por ejemplo, la rabia. La rabia está permitida y yo creo que hay incluso casos en los que está bien visto que los hombres sientan rabia y la expresen. Pero si nosotros nos tomamos la molestia de expresar la rabia, yo creo que lo mínimo es histérica, que como nos llaman, ¿no? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿por qué podemos nosotras llorar, aunque también nos dicen dramáticas, pero en teoría se acepta de una manera... Se asocia más con la mujer, Exacto. Se Pero sexualiza. entonces ustedes no lloran, pero yo no puedo sentir rabia, pero tú sí, y si yo grito está mal visto, pero si tú gritas está bien. ¿Cómo es ese tema? O sea, Claro. ¿qué está pasando aquí? Pau, eso tiene que ver con lo que mencionaba Daniel desde mi perspectiva, obviamente, la comparto también, Dani, que es eso, están sexualizadas, o sea, lo débil, entre comillas, Son ustedes, es las tener mujeres. tener miedo quizás es mostrarse débil o llorar también, entonces para la mujer está permitido porque teóricamente son débiles. Obviamente no es en la teoría que creemos, pero es una teoría que sí está muy replicada. Es una creencia también. Es una creencia que se ha ido transmitiendo de generación en generación. O sea, está por nosotros que funcionemos como filtro y no la transmitamos a nuestros hijos, o a nuestros nietos, o a lo que viene de ahí en adelante, nuestros bisnietos, en fin. Pero, volviendo al punto, es eso. Y esa estaba permitida para las damas. Y los caballeros somos los fuertes, ¿verdad? Somos los proveedores de la casa, pero también somos los que podemos mostrar mal carácter, porque eso denota hombría. Supuestamente, entre comillas. Aquí vamos a, cuando digamos estas palabras, ustedes van a ver muchas aquí, comillas. todo esto es así, No, comillas, porque al final eso son creencias. Y además las teorías de este tema, señores, nos acompañan. La primera premisa es prejuicio social. Prejuicio social, creencia. Y la creencia, ¿qué hacemos con una creencia? Que de tanto que la escuchamos, la terminamos repitiendo sin ni siquiera detenernos a juzgar. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿No lo voy a hacer? Que lo podemos hacer. Usted puede decir, no estoy de acuerdo porque tengo derecho a sentir y punto. Claro. Entonces, yo creo que es involucrar todo y entender que como seres humanos, más allá de sexualizarlo si eres hombre, mujer o lo que quieras ser, son emociones porque somos humanos. Exacto. Simplemente. ¿Cómo canalizar esas emociones es lo importante? O sea, hay una premisa aquí y hay una reflexión que quiero dejar en este espacio de la cápsula que es ¿qué te genera la emoción? ¿Por qué se genera esa emoción? ¿Qué estás haciendo con esa emoción? ¿Qué te permite experimentar esa emoción? ¿Estás aprendiendo algo? ¿Estás drenando algo? ¿Estás sacando algo que tenías guardado? Las emociones tienen muchas explicaciones y simplemente hay que dejarlas fluir, drenar. No quedarte atarugado allí porque después es como... Se romper el patrón, porque es como cuando uno tiene una relación con alguien que no es tan positiva. Si no lo hablas en el momento, va a ocurrir el hecho que va a derramar la gota del vaso y ahí ya no va a haber nada que hacer. ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto? ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto? No sé qué más harían ustedes en este caso. Yo creo que con esta reflexión que tú estás dejando, pues yo los invito a que para poder llegar a eso se revisen ustedes y aprendan a conocerse, porque ciertamente estamos hablando de que las emociones son las mismas. Sin embargo, no reaccionamos de la misma manera, ni siquiera entre mujeres, ni siquiera entre hombres. En mi grupo de amistades, todas podemos reaccionar de manera distinta frente a una misma situación. En el caso de los hombres, pues pasa lo mismo. Entonces, ¿cuál es mi invitación? A que se conozcan en primer lugar para saber ante qué situaciones reaccionan, de qué manera, y ver, como dices tú, cómo canalizarlo o cómo, digamos, gestionar la manera en que van a reaccionar. Porque bien pudieran ustedes reaccionar partiendo algo, o incluso cualquier mujer también. O dándole un golpe a algo. Un golpe a algo. Sin embargo, oye, ¿qué tan positivo es para ti reaccionar de esa manera? Entonces, bueno, si ya yo sé que mi reacción
ante la rabia es golpear algo, yo me autorreviso, hago un ejercicio de introspección y digo, ya va, esto no me sirve de nada, esto no lo quiero, además me está causando un morado, luego Correcto. tengo que arreglar la puerta, tengo que pintar la pared, Exacto. en fin. Tal cual. Así que prefiero, o como ya conozco, voy a trabajar para cambiar esa forma de reaccionar, porque sí o sí podemos entrenar las reacciones que tenemos ante las emociones. Pero no coartar la emoción, liberar la emoción, normalizar la emoción. No es que me lo prohíbo, o voy a ser más o menos persona, o si vamos a hablarlo desde la sexualización, nosotros somos menos hombres porque sentimos, o somos menos hombres porque nos da rabia, o somos menos hombres porque lloramos. Sobre todo en el aspecto de llorar, porque de repente la rabia, y sí, cuando dos hombres se tienen rabia, justamente lo que hacen es actuar con violencia. Ojo que no estamos llamando a la violencia, pero ocurre, eventualmente ocurre, y es de repente hasta socialmente más aceptado y genera más emoción y más adrenalina ver a dos personas molestas porque aquí va a pasar algo, a que tú veas a una persona llorar, porque generalmente le damos otras connotaciones que no tienen que ver con lo que realmente es, que es que son emociones independientemente del sexo o del género que las esté experimentando o sintiendo. Tal cual. Fíjate algo, al final creo que entonces lo que podemos, recapitulando lo que hemos venido hablando ya a lo largo de la cápsula de hoy, es un poco eso, entender que las emociones son reacciones entonces físicas a las cuales nosotros pues funcionamos de manera impulsiva, pero luego qué hacemos con ella va a depender de nuestros pensamientos. Y ahí me quedo yo con la invitación que hacía Paola en su momento, que es, bueno, vamos a revisarnos para entender qué me digo yo ante cada emoción, y si esa gestión que yo estoy teniendo hoy de mis emociones no me agrada, me es incómoda, me está generando algún tipo de problema en mi entorno, pues cómo empezar a gestionarla de un modo distinto. ¿Cuál de las emociones para ustedes es la más importante? ¿Cuál de las emociones en sus vidas está más presente? ¿Están presentes todas? ¿Está presente una más que otra? ¿O cuál es la emoción que se genera en ti que de repente no la estamos mencionando aquí, pero a ti te ocurre? Eso también nos lo puedes compartir en los comentarios para nutrir este espacio. Es importante hacer una aclaratoria que no la hemos mencionado, chicos, en relación a lo que son las emociones, lo que son los sentimientos, es lo que hemos estado conversando, y también están los estados de ánimo, Correcto. que son, digamos, que tienen que ver, por supuesto, con nuestro estado emocional, pero son totalmente distintos. ¿Qué pasa? Mi estado de ánimo, por ejemplo, es estar en paz, estar en tranquilidad. El estado de ánimo es algo que perdura en el tiempo, es lo que me acompaña a lo largo de mucho tiempo. Puede cambiar por alguna situación externa, Pero es el más perdurable pero es de el los que tres. perdura en el tiempo. No quiere decir esto, por ejemplo, que si yo vivo en paz y aceptación, no me voy a molestar ante alguna injusticia, que por ejemplo es algo que a mí me molesta mucho. Correcto. O no me voy a alegrar ante la llegada de un familiar que tengo mucho tiempo que no veo, ¿sí? O ante una buena noticia. Exacto. Un ejemplo, pues estando en el estado de ánimo en el que yo esté, Correcto. cambia temporalmente mi emoción y mi sentimiento de acuerdo a esos eventos externos. A los eventos externos, a las personas con las que ocurren, a los momentos en los que ocurren, porque si de repente yo estoy apurado por llegar a mi trabajo y me quedo encerrado en el ascensor, no me voy a caer a carcajada, aunque yo soy partidario de que uno debe utilizar la adversidad con humor, pero cuando uno está encerrado no está con humor, uno quiere que le abran. Bueno, además estoy segura que tú te entrenaste para eso, no fue que siempre dijiste, ah, no, yo me río, te entrenaste. Me entrené. Tú dijiste, me gusta de esa forma. Me entrené, pues voy a además aprender a porque hacerlo. encontré un elemento liberador y de catarsis total. La terapia, la autoterapia que me hago diariamente, una de las que me hago diariamente, aparte de mis prácticas propias, es la risa. Yo me burlo de todo, además ustedes lo saben, me burlo de la discapacidad, me burlo de las cosas que ocurren en la vida. Además, ¿qué mayor catarsis, señores, ustedes, muchachos, que nos burlemos de nosotros mismos? Así no vamos a tener problemas. ¡Ay, que se rió de mí! Ríete tú primero. Cónchale. Sí, es verdad, a mí me gusta mucho también y disfruto mucho cuando me pasan cosas y yo me miro en el espejo, me gusta mucho conversar conmigo en el espejo y me río de mí. Yo digo, bueno, pero
¿qué es esto? O uno se está regañando, mira Daniel, no hagas esto, pórtate bien, sal de ahí, sacúdete, vamos. Como, ¿sabes? Entonces uno cae en esa introspección, en esa autoevaluación, independientemente de que tengamos el acompañamiento de alguien externo, puede ser un profesional. Puede ser un profesional, o puede ser un familiar, o puede ser un amigo, o puede ser usted. Si usa todos los recursos, maravilloso. Pero sobre todo use el recurso que a usted, con el que usted más resuene, con el que usted haga clic. Así sea hablar con el amigo, bueno, llame al amigo, trate de que no sea el mismo amigo porque lo va a cansar. Entonces, pero utilicen el recurso. Varía tus amistades. No, sí, es verdad. Correcto. Bueno, yo quisiera que cerráramos esta cápsula con una frase. Ustedes que nos están viendo, ¿qué frase les deja esta cápsula? Analícenlo, internalicen y aprendan algo de esto que estamos haciendo para ustedes. Tu frase, Dani. Mi frase sería, libera la emoción, normaliza la emoción. Me robaste la frase. Yo creo que, no, y está bien, porque fíjate que parte de lo que buscamos aquí es eso, lograr, así como nosotros pudimos hacerlo en algún momento, lograr que entender todos que la emoción, como es biológica, es normal, tanto en hombres como en mujeres. Así es, yo te invito, así como han dicho pues mis dos compañeros el día de hoy, a vivir cada día de una forma normal, es decir, lo que se va presentando, entendamos que ante la reacción, luego que nosotros pensamos es lo que nos va a hacer sentir de un modo distinto, lo que yo le agrego a eso. Entonces mi invitación es a que se conecten con esos pensamientos que tienen ante cada estímulo. ¿Y la frase? La frase sería, por favor, antes de dejarte dominar por la reacción, piensa un poco en que tú tienes el poder de cambiarlo, ¿sí? El poder de cambiarlo está en ti. Vale. Bueno, yo los invito ya para finalizar a que vean la segunda parte de esta cápsula, que va a estar bastante interesante porque justamente vamos a exponer situaciones y cada uno, aquí mis dos compañeros, desde su postura de hombres y en mi caso como mujer, cómo reaccionamos ante esas situaciones. Gracias por estar aquí.